Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y queremos comenzar la semana analizando lo que ha ocurrido en el mercado cambiario acá en nuestro país. La semana pasada fue una de harta volatilidad para el tipo de cambio, en particular en Chile. El dólar finalmente cerró en 940 la semana pasada, después de haber estado por debajo incluso de los 900 pesos. Bueno, eso es lo que vamos a conversar a continuación con nuestro invitado de hoy, el gerente general de Patrimor, Sergio Tricio, está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Hola, muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Sergio, ¿qué fue lo que ocurrió fundamentalmente la semana anterior? Vimos un repunte muy fuerte del precio del dólar después de un momento en que había quebrado las resistencias hacia los 900 pesos. ¿Qué estaba pasando con el tipo de cambio entonces acá en Chile, Sergio? Sí, ha sido la tónica, eso que mencionabas tú anteriormente, la volatilidad en el tipo de cambio. Hemos visto grandes caídas y también ahora una recuperación importante. De hecho, en la semana subió aproximadamente 50, 60 pesos y hoy en día abre también con una nueva alza, respondiendo principalmente a lo que ha sido estos malos datos que se conocieron en Chile de la balanza de pagos y la cuenta corriente. Esto quiere decir que en el último tiempo han salido más dólares de Chile de los que han entrado. Ajá. Y eso naturalmente es un factor de preocupación y que lleva a reflejar lo que hemos visto en los últimos años, que es que el dólar ha sido altamente demandado, han llegado pocas inversiones al país y eso en la lógica de oferta y demanda ha ido incrementando al valor del dólar. Ahora esto también es un fenómeno que se ha visto a nivel global. El dólar ha estado subiendo también en el mundo, pero lo que ha pasado en Chile es que cuando hemos visto estos repuntes o caídas han sido con mucha mayor rapidez, con mucha mayor velocidad que lo que ha sido la trayectoria que ha tenido el dólar en el mundo. ¿Y por qué esa particularidad del caso chileno? Porque el 15 de noviembre estaba en 888 pesos, luego repunta, como decíamos, ya hasta los 940. ¿Esas variaciones tan fuertes para el caso chileno en particular, a qué pueden obedecer, Sergio? Bueno, hay una respuesta fácil, rápida, que es que Chile sigue siendo una economía emergente y como economía emergente más vulnerable a los shocks internacionales. Por lo tanto, si es que el mundo está débil, Chile lo debiera pasar peor. Si el mundo está pasándolo bien, si está repuntando, Chile lo debería pasar mejor también. Ahora, la volatilidad y mirándolo en casos particulares dentro de los últimos 2-3 años ha sido por factores políticos, por factores internos, en donde ha habido cierta incertidumbre, principalmente relacionado a las elecciones. Hay, por ejemplo, una comparación súper rápida, fácil de realizar, que es en el periodo elecciones presidenciales del año pasado y en el periodo de la elección de la nueva Constitución, en donde ahí vimos claramente un repunte muy superior al comportamiento que ha tenido el dólar en el mundo. Por lo tanto, ese puede ser un factor. Ahora, de cara al futuro, probablemente eso va a ir disminuyendo. De hecho, en cierta medida hemos tenido episodios de menor volatilidad, pero nuevamente esto se reactiva con estas malas cifras que conocimos la semana pasada. Sí. Sergio, en un momento se pensó también que las perspectivas respecto a la inflación podían de alguna manera ir incidiendo en el tipo de cambio. ¿De qué forma eso está jugando un rol hoy día en el precio que se ve acá en Chile? Me refiero a la inflación que vemos acá, pero también a lo que estaba pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, ya hemos visto en las cifras de inflación en Chile y en Estados Unidos una moderación, una noticia que esperábamos hace bastante tiempo y finalmente llega en este mes de noviembre con las cifras de octubre. Por lo tanto, esto ha tenido implicancias positivas para los mercados, ha tenido implicancias positivas para las tasas de interés y en cierta medida también para el dólar, en el sentido de que a menor inflación en Estados Unidos, el dólar tuvo en el mundo una caída muy significativa y eso se traspasó a Chile. Y por lo tanto, esa es una buena noticia, pero debemos confirmarla en los próximos meses con las cifras que se conocerán. Y esto va muy de la mano también con esta esperada recesión que se habla tanto de cara al próximo año, en que también juega un rol importante esa desaceleración económica, porque precisamente lo que ha pasado en los últimos meses es que aparecen cifras malas en Estados Unidos y los mercados lo celebran. Y esto tiene directa relación con la tasa de interés, que si las cifras se moderan, si tenemos una desaceleración económica, la Reserva Federal no va a subir tanto más las tasas y por lo tanto los mercados deberían estabilizarse y el dólar debería caer.
Eso ha sido lo que ha ocurrido en el último tiempo y creemos que eso se va a ir afianzando de cara a los próximos meses. Ajá. Sergio, esa proyección es interesante, esa última parte, respecto a lo que vendrá en los próximos meses, sobre todo hacia 2023. ¿Qué escenario se puede prever entonces para Chile, pensando en el contexto macroeconómico a nivel local, cuando hay proyección de una recesión para el próximo año? ¿De qué manera eso va a incidir en el tipo de cambio entonces? Sí, la verdad que esta ha sido una de las recesiones más esperadas, por lo menos en los últimos 20 años. En general, cuando hemos tenido shocks económicos y crisis en los mercados, ha sido más bien inesperado. Esto se ha estado anticipando muchísimo. Y esto yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Cuando uno va en la carretera y ve una zona de curvas, una zona difícil en la cual manejar, uno baja la velocidad. Y por lo tanto, si llega a haber algún inconveniente, el choque puede ser menor. A diferencia cuando la carretera es absolutamente recta y uno aprieta el acelerador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que se ha hablado tanto de la recesión que probablemente estemos tan bien esperándola tan bien que no sea tan terrible como muchos lo anuncian. Ajá. Ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel global, de no mediar nada nuevo y como lo hemos visto en los últimos años, ya sea una pandemia o una crisis, un conflicto armado como el que ha sido de Rusia-Ucrania, debiéramos tener una desaceleración económica, debiéramos ver una caída importante en la inflación. Eso probablemente en Chile va a ser mucho más evidente hacia el próximo año respecto a otros países y Estados Unidos en particular. Y con todo esto los mercados se deberían estabilizar y también debiéramos ver una normalización en estas alzas que hemos visto en el tipo de cambio en el último tiempo. Hay un factor muy importante, que es que si todo se calma y todo anda mejor de lo esperado, el cobre tiene mucho potencial para seguir subiendo con fuerza. Y eso es por un desbalance entre oferta y demanda que existe hoy día en el cobre. Y si eso llega a ocurrir, obviamente que puede amortiguar en cierta medida la caída que va a vivir Chile y también puede ser positivo para el peso chileno, es decir, ver una caída adicional del tipo de cambio. Esa sería una buena noticia, sin duda. Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que estés bien. Chao, buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.